Bueno, ahora sí, iniciamos la grabación. Muy buenos días a todas y todas. Estamos dándoles la más cordial bienvenida a este webinario sobre tecnologías alternativas a la combustión para la destrucción de desechos de contaminantes orgánicos persistentes. Hoy, 20 de mayo de 2021, este es un webinario organizado por IPEN. Mi nombre es Fernando Bejarano. Soy coordinador de la Oficina Regional de IPEN en América Latina y el Caribe. Estamos desde México y damos la bienvenida a Libel, que vamos a escucharlo. Él está desde Australia. Estamos viendo que ya tenemos 16 participantes. Esperemos que en los próximos minutos se unan más. Se registraron unos 23 participantes. Estamos teniendo participantes de Argentina, de Brasil, de Colombia, ojalá de Cuba se registraron. Sabemos que a veces hay bloqueo con el Zoom. Esperamos que esta vez se puedan conectar. También hay compañeros de Ecuador, de México, de República Dominicana y Uruguay. Esta IPEN, como ustedes saben, este es un webinario para miembros de IPEN y para invitados. Hay compañeros, compañeras de organizaciones hermanas como la Gaia en América Latina, y también están invitados algunos funcionarios del gobierno de México y Argentina, a los cuales también les damos la bienvenida. La dinámica entonces es escuchar la presentación de Lee. Tienen ahí, y al final habrá el espacio para preguntas. Si hay alguna duda, ustedes pueden mandar la pregunta usando el chat, y al final se van a responder. Si hay algún problema técnico, por favor con el chat pueden hacer su pregunta y podemos suspender la grabación si es un problema grave. Entonces, es importante destacar que esto se da en el contexto de los requerimientos que tiene que hacer el convenio de los gobiernos para seguir las instrucciones del convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Sabemos que IPEN junto con Gaia pues comparten este enfoque de incidir en los cambios al inicio de los procesos productivos para reducir la generación de desechos, pero aquí estamos hablando ya de problemas históricos de acumulación de desechos COPS. Y frente a esto, pues sabemos que en el contexto de América Latina, pues se da un cabildeo muy fuerte de industrias sucias, de tecnologías que han estado causando muchos daños a la salud y el ambiente, y frente a las cuales se han resistido por décadas las comunidades y han argumentado científicos para buscar opciones, como son la incineración, la pirólisis, las cementeras. Si es un mercado apetitoso por los cuales los grupos de interés que ya están presentes en nuestros países, pues hacen toda su suerte de cabildeo para poder ejercer a través de los gobiernos su punto de vista, y eso incidir también en la discusión del convenio de Estocolmo. Por eso la importancia de organizaciones como IPEN y otras organizaciones hermanas que cuentan con científicos independientes sin conflicto de interés para precisamente plantear argumentos para las mejores decisiones, para incidir en los cambios de política pública, para una mejor protección de la salud y el ambiente. Entonces, con esto, pues, le doy la palabra a Libel. Antes de darle la palabra, vamos a brevemente a mostrar datos de su currículum. Libel es asesor de política sobre mercurio y contaminantes orgánicos persistentes para IPEN, y es investigador también de la Red Nacional de Tóxicos. Él está en Australia, para él ya son las 10 p.m. de la noche. Le agradecemos este esfuerzo. Tiene más de 25 años de experiencia en investigación y análisis de la contaminación industrial, desechos peligrosos y desechos COPS, así como ayuda en comunidades y análisis sobre tecnologías críticas a la incineración y sitios contaminados.
Econipen ha hecho ya varios informes en relación con los impactos del mercurio en el comercio, con la salud, la contaminación de COPS en la cadena alimentaria. Hay un documento que pueden ustedes consultar en la página de IPEN sobre las cenizas tóxicas en la cadena alimentaria precisamente generadas por incineradores. Hay un informe, precisamente este informe es el más reciente, sobre tecnologías alternativas a la combustión, y también ha participado como coautor de las guías de las mejores técnicas disponibles, mejores prácticas ambientales sobre sitios contaminados en el Convenio de Estocolmo. Es miembro de estos grupos de composición, de estos grupos de trabajo de composición abierta del Convenio de Basilea sobre desechos de COPS, que evalúa las tecnologías de incineración y no combustión, y también de la discusión del famoso toolkit de los factores de emisión del Convenio de Estocolmo, y es coautor de la guía también del grupo BADBEP, de estas mejores técnicas, mejores prácticas sobre sitios contaminados. Bueno, entonces tenemos a alguien con un expertise, con una publicación que ha venido trabajando arduamente. Entonces, con esto, pues Lee, tienes la palabra y te damos la más cordial bienvenida. Thank you very much. Muchas gracias, Fernando. Aprecio el que la gente pase la mañana para aprender un poco más sobre las tecnologías alternativas a la combustión. Quiero verificar que todo el mundo me puede escuchar claramente, a mí o a la intérprete. Gracias. Entonces, empiezo. La presentación de hoy se trata de tecnologías alternativas a la combustión para la destrucción de desechos de COPs. Diferentes artículos del Convenio de Estocolmo es un requisito que los desechos de COPs sean eliminados y destruidos donde sea posible. Y hay una serie de tecnologías que pueden asumir esta acción de destruir los desechos de COP. La mayoría de la gente debe estar consciente de técnicas basadas en la combustión, como los hornos de cemento y los incineradores. Lo que yo quiero discutir hoy es toda una gama de tecnologías que pueden hacer ese trabajo de una forma más limpia y muchas veces de una forma mucho menos cara para asegurarse de que estos contaminantes orgánicos persistentes se destruyan para siempre y no se vuelvan un legado a largo plazo para los países que están tratando de retirarlos, de eliminarlos. Entonces, ¿qué son las tecnologías alternativas a la combustión para la destrucción de desechos de COP? Son una gama diversa de tecnologías que no requieren de combustión, pirólisis, gasificación o arcoplasma para destruir los desechos COP. Algunas de esas tecnologías están ligadas a una gama limitada de desechos de COP y otras pueden dar tratamiento a todo tipo de desechos de COP. Algunos solamente dan tratamiento a pesticidas, a plaguicidas, pero otras tienen aplicaciones muy amplias. La mayoría de las tecnologías alternativas a la combustión están diseñadas para destruir los desechos de COP. Sin embargo, algunas de esas tecnologías también pueden destruir toda una gama de desechos dañinos, incluyendo armas químicas y desechos industriales. Esta transparencia nos muestra una lista de diferentes tipos de tecnología que caen dentro de la categoría de las tecnologías alternativas a la combustión. Las que están resaltadas son las que voy a discutir hoy. No voy a entrar en detalles con respecto a la operación técnica de estas tecnologías. El motivo es que eso está incluido en un documento guía que recientemente escribí para IPEN y la liga a ese documento se los proporcionaré al final de esta presentación. Está disponible también en español y sí proporciona detalles, grandes detalles sobre la naturaleza operativa de estas tecnologías,
Los que deseo discutir hoy en día son la molienda de bolas, que también se conoce como destrucción mecanoquímica. También voy a discutir la descomposición catalizada por base, o BCD en inglés, DCB en español. También voy a discutir la reducción química en fase gaseosa, que se conoce como GPCR, RQFS en español. También la oxidación en agua supercrítica y otro concepto que se conoce como trenes de tratamiento, que son tecnologías que se combinan en series para desempeñar diferentes funciones. Voy a explicarlas cuando lleguemos a ese punto en la presentación. ¿Por qué debemos utilizar tecnologías alternativas a la combustión para destruir desechos de COP? Las tecnologías alternativas a la combustión destruyen los desechos de COP sin generar COP formados de forma no intencional, como dioxinas y furanos, PCDD, PCDF, en los flujos, emisiones y residuos de desechos. Por otro lado, los incineradores y los hornos de cemento no han resuelto este problema. Entre mayor sea la filtración aplicada para capturar dioxinas, como utilizar MTB, arreglos de MTB y MPA, más COPNIs, los COPs no intencionales, terminan en las cenizas residuales volantes y depositadas o en el polvo de los hornos de cemento. Estas cenizas contaminadas se vuelven un pasivo ambiental que va a estar ahí por décadas por venir. La diferencia crítica es que las tecnologías alternativas a la combustión no generan más COPs al tratar de destruir COPs como lo hacen los incineradores y los hornos de cemento. Estudios recientes han demostrado que la incineración, las cenizas de la incineración que se esparce por la tierra con una concentración de PCDDF mayor a 0.05 partes por mil millones, puede contaminar la cadena alimenticia a niveles en los que los productos como alimenticios como el huevo exceden los límites seguros de esas sustancias químicas. Así que cantidades muy pequeñas de ceniza contaminada puede contaminar la cadena alimenticia y afectar la salud de las personas. Incluso incineradores de vanguardia siguen impactando la cadena alimenticia con dioxinas provenientes de las emisiones y los residuos. A la parte izquierda de la pantalla aparece un documento que yo produje y Hendrik Petelec, un experto de IPAN, que describe cómo las cenizas tóxicas de estos procesos envenenan la cadena alimenticia. Estas son tecnologías basadas en la combustión. Del lado derecho hay un diagrama generado por otro de nuestros colegas en Toxic Co-Watch en Holanda, y este diagrama nos muestra en el centro del círculo un incinerador muy moderno que se llama de estándar dorado para Europa. Fue construido muy recientemente y lo que nos muestra en términos de los círculos rojos y los amarillos y los verdes es los niveles de dioxinas que se encuentran en los huevos que se producen cerca del incinerador. Y hay que tomar conciencia que este incinerador supuestamente es el más moderno, es más limpio, que funciona en Europa. Y lo que está demostrando es que dentro de un radio de 2 kilómetros de la chimenea del incinerador, los huevos tienen niveles de dioxinas que exceden los lineamientos de seguridad de Europa. Entre más se alejan del incinerador, son menores los niveles de dioxinas. Esas fueron muestras que se tomaron y se analizaron en laboratorios acreditados, que muestran que las dioxinas están siendo emitidas y están impactando la cadena alimenticia alrededor de este incinerador. Los incineradores modernos no han resuelto el problema de las dioxinas. Dicen que sí,
Muchos argumentarán esto, pero la realidad es que no han resuelto este problema. El diagrama que pueden ver se basa en el incinerador REC de Harlingen, en Holanda, el mismo incinerador que mostró los huevos contaminados en la transparencia anterior. Y lo que se presenta en esta transparencia es el balance masivo de los desechos que entran a las instalaciones y los residuos y las emisiones que salen de las instalaciones, con 280,000 toneladas de desechos que se queman, son desechos municipales. La producción es más de 50,000 toneladas de contaminantes con dioxinas, 4 toneladas de ceniza volante contaminada con dioxinas y 6 toneladas de residuos gaseosos contaminados altamente. Este material tiene que ser almacenado con mucho cuidado para que no pueda entrar al medio ambiente. Así que en términos de la filtración de las emisiones, los incineradores agregan inyecciones de carbono activado, precipitadores, tecnologías para reducir las emisiones al medio ambiente en su operación normal. Sin embargo, esto transfiere las dioxinas a las cenizas y a otros residuos de la incineración. Para evitar que se contamine la cadena alimenticia, la ceniza volante tiene que ser almacenada en el subsuelo, en subterráneos, como la foto que vemos en la parte izquierda inferior. OTNOC genera altos niveles de dioxina. Esta palabra rara, OTNOC, es una abreviatura de condiciones de funcionamiento distintas de las normales en inglés. Es como cuando están limpiando la chimenea del incinerador o cuando están pasando a otra chimenea en este proceso. En pocos minutos puede exceder el equivalente de varios años de emisiones normales de dioxinas cuando se hacen estas operaciones. Esas emisiones en el pasado, hasta ahora, no se han medido y no se incluyen en el proceso regulatorio legal en torno a los incineradores. Solamente prueban las emisiones durante las condiciones normales de operación, pero no durante esos otros momentos. Los ejemplos del lado izquierdo también vienen de Toxico Watch y muestran esa contaminación de este moderno incinerador en Holanda. Y detrás de esas turbinas pueden ver la chimenea que está emitiendo grandes cantidades de partículas con el humo. Y en pocos minutos las emisiones de dioxinas eran equivalentes a 6 años de la carga de contaminantes en la operación normal. Y las otras fotos nos muestran los trabajadores de mantenimiento tratando de limpiar ese material del interior del incinerador. Y todo esto está altamente contaminado con dioxinas. No voy a entrar en detalles en torno a esta gráfica, excepto para decirles que nos está mostrando el muestreo a largo plazo de un sistema que se llama AMESA a lo largo de 30 meses. Y lo que nos está mostrando es los grandes niveles de dioxinas que ocurrieron cuando se miden las emisiones a lo largo de un periodo largo de tiempo. La forma estándar de hacer este muestreo es una vez al año para detectar las dioxinas. Una operación corta de muestreo es como una foto. Esa forma de monitorear no representa lo que realmente pasa en el incinerador. Y en este caso, en esta gráfica, pueden ver ustedes que las barras rojas nos muestran niveles de dioxinas mucho más elevadas que los niveles dentro de los límites legalmente permitidos, que son 0.01 nanogramos por
lo que realmente está pasando en los incineradores en todo el mundo es que no se están midiendo de forma adecuada para detectar la emisión de dioxinas, así que la gran mayoría de esas emisiones se están escapando la atención de los reguladores y esas dioxinas terminan contaminando. El monitoreo a corto plazo esconde las verdaderas emisiones de dioxinas que se muestran con un monitoreo a largo plazo. Pueden ver las dos operaciones diferentes aquí a la derecha. El monitoreo a corto plazo es 0.1%, 0.1% al año. Sin embargo, el muestreo a largo plazo abarca el 95% del año y es una operación semicontinua y analiza no solamente las dioxinas, sino también otro tipo de COPs no intencionales y está midiendo durante condiciones diferentes de las normales. Todas las incineradores deberían de tener este tipo de monitoreo, pero no lo hacen. Como mencioné anteriormente, el Convenio de Estocolmo afirma que las partes adoptarán medidas para que los desechos de los COP se eliminen de un modo tal que el contenido de contaminante orgánico persistente se destruya o se transforme en forma irreversible, de manera que no presenten las características del contaminante orgánico persistente o, de no ser así, se eliminen de forma ambientalmente racional cuando la destrucción o la transformación irreversible no represente la opción preferible desde el punto de vista medioambiental. Además, se adoptarán medidas para que los desechos de los COP no estén autorizados a ser objeto de operaciones de eliminación que puedan dar lugar a la recuperación, reciclado, regeneración, reutilización directa o usos alternativas de contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, la idea detrás de estas medidas es que todas las partes son responsables de destruir los desechos bajo su control. Y como mencioné anteriormente, las dos modalidades de tecnología para hacerlos son tecnologías de combustión o alternativas a la combustión. Esta tabla sale de los lineamientos técnicos generales del Convenio de Basilea y lo que muestra es un rango de diferentes tecnologías que pueden destruir diferentes tipos de COP. Hasta arriba de la tabla verán cosas como PCBs, pesticidas, COPs de pesticidas, PFOS y PFOA. Del lado izquierdo verán las diferentes tecnologías que pueden destruir estos desechos. Algunas tecnologías pueden destruir muchos de los desechos o todos, y algunas solamente se limitan a uno o dos diferentes tipos de COP. Bajo las directrices técnicas de convenio de Basilea incluyen cosas como la incineración de desechos sólidos, hornos de cementos y instalaciones de fundisoras para destruir los desechos. Lo que no está seguro es qué tecnologías generan más COPs. Esa es nuestra preocupación, de que las tecnologías de combustión en esa lista que están es B, E, H y G minúsculas y K también, todas estas tecnologías combustión, basadas en la combustión, crean más dioxinas y más COPs cuando destruyen las COPs. Y esa es una gran preocupación. Entonces, ahora me gustaría empezar a describir algunas de las mejores tecnologías de no alternativas a la combustión que están disponibles y quiero empezar con la reducción química en fase gaseosa, que recientemente se conoce como reducción con hidrógeno. La razón por la cual el nombre ha cambiado es que la tecnología ha llegado a su desarrollo de tercera generación. La primera operación se inició en un pueblo que se llama Kwinana, en mi parte de Australia, donde yo vivo, Australia Occidental, fue en 1995. Estas instalaciones destruyeron 2.000 toneladas de equipos eléctricos con PCB. También destruyó PCBs líquidos, HCB, DDT,
y otros desechos orgánicos, tanto para el gobierno como para clientes industriales por toda Australia. La tecnología se desarrolló en Canadá. Sin embargo, asociados de la compañía operaron en Australia y trajeron la tecnología a Australia también. Destruyeron desechos de un programa donde los agricultores se les pidió que entregaran plaguicidas con contaminantes para la destrucción, y todo esto fue a estas instalaciones. El proyecto se terminó en el año 2000 con todos los desechos comercialmente disponibles destruidos. Así que esta tecnología tuvo la capacidad para destruir todos los desechos comercialmente disponibles de COPs en Australia. Tuvieron que empacar e irse a otros países para tratar desechos, incluyendo a Canadá, Estados Unidos, para la Fuerza de las Defensas, para destruir armas químicas, y también funcionó en Japón para lidiar con desechos de PCB. La tecnología sigue estando disponible y sigue basada en Canadá. Al interior de la reducción química en fase gaseosa, así es como se ve. Pueden insertar tambos completos y equipo de protección contaminado, equipo de protección personal contaminado, puede ser cargado en esta vasija sin un pretratamiento caro, y ahí sin tener que ser homogenizado y mezclado. De esta manera era una forma mucho más segura y fácil de lidiar con estos materiales. También se puede reconfigurar en un proceso, una orientación hacia sitios contaminados. En esta modalidad, la tierra y el lodo contaminado se puede procesar a través de esta unidad de reducción. Se pueden combinar esas diferentes unidades para hacer una operación más rápida y eficiente. Y el costo de instalación es alrededor de $50 millones, más alrededor de $1 millón americanos para la capacitación de los operadores, para que echen a andar este proceso. Este proceso en especial básicamente funciona a través de llenar el desecho con hidrógeno a temperaturas elevadas y presiones elevadas y destruir los COPs en metano, más hidrógeno y otros hidrocarburos, otros gases de hidrocarburos, como por ejemplo benceno. Pero la mayor parte de lo que produce este proceso es hidrógeno y metano. También se puede utilizar, el hidrógeno se puede utilizar para volverse a alimentar al proceso, para seguir operando, y genera suficiente hidrógeno que requiere muy poco hidrógeno externo una vez que está en funcionamiento esta tecnología. La eficiencia de destrucción es muy elevada, y debo de mencionar las mediciones métricas que se utilizan para definir si la tecnología funciona o no, es la eficiencia de la destrucción. Comúnmente sería 99.9999%, que se considera una buena eficiencia de destrucción. Y como pueden ver aquí, en diferentes tipos de COPs, los niveles de destrucción son mucho más elevados que eso. Así que realmente es una tecnología de destruir COPs excelente. La siguiente tecnología es DCD. Esto ha funcionado en México en diferentes momentos en el pasado. Esta tecnología fue desarrollada y se dio licencias a diferentes operadores en el mundo. El principio de operación es el proceso involucra el tratamiento del desecho en presencia de una mezcla de reactivos consistente en aceite donador de hidrógeno, hidróxido de metal alcalino y un catalizador. También
tiene grandes niveles de desempeño para la destrucción, hasta el 99.9999% se ha informado para DDT, PCBs, dioxinas y furanos. La eficiencia de destrucción es de 5 nueves, por así decir, y se ha reportado más de 6 nueves para clordano y HCH. Ese fue el Ministerio de Medio Ambiente en Japón. También se ha informado que se puede alcanzar una reducción de compuestos orgánicos clorados de menos de 2 miligramos por kilo. Es un nivel donde ya no se considera que es un desecho de COP. Así se ve esta tecnología. Ha tenido muchas operaciones comerciales, incluyendo proyectos del Superfund en Estados Unidos. Ha tratado más de 100,000 toneladas de tierra contaminada con dioxinas, PCBI y plaguicidas. Ha dado tratamiento a uno de los sitios más contaminados del mundo, que es Spolana, en la República Checa, en donde 200 toneladas de plaguicidas y 1,200 toneladas de dioxinas y concentrados de plaguicidas fueron tratados rehabilitando 35,000 toneladas de tierra o de suelo. En Australia, en Sydney, en el año 2000, el sitio de la rehabilitación del sitio donde se efectuaron las Olimpiadas involucró el usar esta tecnología para tratar 400 toneladas de bencenos clorados y dioxinas. Y como mencioné, ha funcionado en México para darle tratamiento a 2,500 toneladas de PCBs. Y también ha tratado a plaguicidas de HCH en España, de 3,500 toneladas. La siguiente tecnología que me gustaría discutir es la molienda de bolas, que también se conoce como destrucción mecanoquímica. El principio de operación de la molienda de bolas involucra la agitación a un nivel alto de energía y la rotación de bolas de acero dentro de un recipiente cerrado de acero lleno de medios contaminados como desechos de COP o tierra contaminada con COP, a los cuales se les agrega un reactivo. Los puntos de colisión de las bolas entre sí, de las bolas con la superficie, son las principales regiones de fractura y de inicio de reacciones químicas. Las reacciones inducidas en el punto de fractura incluyen la formación de radicales y la transferencia de electrones que resultan en la destrucción de los enlaces químicos de los COP. Este es un diagrama que muestra esta acción de la fracturación. Y la compañía EDL Europa, y hay diferentes compañías que tienen diferentes formas de esta tecnología, explican esta reacción de la siguiente manera. Dicen que la investigación hasta la fecha indica que es compleja la destrucción mecánico-química de los contaminantes orgánicos con 2 o más mecanismos de reacción paralelos. Sin embargo, la vía de destrucción dominante es la ionización, que lleva a la total deshalogenación y fragmentación de los COP. Un procesamiento mecánico-químico genera superficies fracturadas de la matriz de los suelos contaminados, llevando a superficies altamente reactivas. Estos sitios reactivos pueden ionizar las moléculas de los contaminantes que caen sobre ellos, formando radicales contaminantes que se fragmentan en iones hijos más pequeños y finalmente en especies neutras. Esta transparencia, esta diapositiva, muestra la molienda de bolas dando tratamiento para suelos contaminados con dioxinas en Bien Hoa, Vietnam. Este sitio fue donde la Fuerza Aérea Norteamericana almacenó y cargaba el agente naranja durante la guerra de Vietnam, y gran parte del agente naranja se derramó al suelo, y el suelo está contaminado con dioxinas, y esto llevó a la contaminación de este sitio. Este ensayo se realizó
con la supervisión del PNUMA, hubo un conjunto de tecnologías que se sometieron a prueba. La molienda de bolas comprobó ser muy efectiva y pueden ver en esta tabla que lograron reducir la cantidad de dioxina en el suelo y en los PVCs en más del 97%. La compañía indicó que si hubieran tenido más tiempo para ajustar los parámetros de su tecnología, la eficiencia de la destrucción hubiera sido mucho más elevada, pero fue un ensayo piloto nada más, por eso no fue a una escala mayor. El aspecto positivo de la molienda de bolas es que las unidades son móviles y los reactivos químicos que utilizan son muy asequibles. Los reactivos caen en 4 diferentes categorías: los agentes reductores, que principalmente son metales e hidrocarburos metálicos con valencia cero; las bases de Lewis, como los óxidos metálicos, sobre todo los óxidos alcalinos y los alcalino-térreos, como CaO; especies neutras como el cuarzo y la alúmina; y agentes oxidantes como el dióxido de manganeso. Todos estos están disponibles a mayoría a precios muy asequibles, y esas tecnologías pueden ser contenidas y enviados a lugares que son diferentes de llegar en diferentes partes del mundo. Eso no se puede hacer con un horno de cemento ni con un incinerador. La última tecnología que me gustaría discutir es la oxidación en agua supercrítica, o OASC. El término supercrítica se refiere al estado del agua justo antes de cambiar de la fase líquida a la gaseosa bajo una temperatura y una presión determinada. El agua subcrítica se refiere al estado del agua justo debajo de su nivel crítico, y en ese estado los materiales orgánicos, cuando se le agregan al agua subcrítica o supercrítica, rápidamente se puede oxidar y descomponer. Para la destrucción de los PCB, una condición de reacción típica son una temperatura entre 400 y 500 grados centígrados, con una presión de 25 MPa, con un tiempo de reacción de entre 1 y 5 minutos. Esta versión se llama la oxidación en agua supercrítica industrial. Destruye desechos de COP, destruye agentes de guerra química y desechos industriales peligrosos. El ejército norteamericano lo ha utilizado para destruir armas químicas y explosivos convencionales, y dicen que el agente químico y los hidrolizados energéticos se alimentan a las unidades de OASC para así destruir los materiales orgánicos. Las OASC somete a los hidrolizados a temperaturas y presiones muy elevadas, descomponiéndolos en dióxido de carbono, agua y sales. Así que los residuos son relativamente poco dañinos y no se crean dioxinas. Y lo mismo se aplica a las tecnologías anteriores que ya discutí, como la molienda de bolas y la reducción de la fase gaseosa, IPCD. Ninguna genera dioxinas como parte de su proceso en los residuos que quedan al final del proceso. La compañía en Estados Unidos, que se llama General Atomics, ha desarrollado un modelo para alimentar transferencia efectiva relativamente elevada para desechos industriales peligrosos en general, así como desechos no peligrosos. A la tecnología se le llama oxidación en agua supercrítica industrial, un proyecto financiado por el FMMA. Han financiado un proyecto para darle tratamiento a grandes reservas de desechos de DDT en un sitio contaminado en Tayikistán y en la República Kirguisa. Y actualmente se está implementando y utilizando en estos lugares. Me parece que las reservas en ese sitio son como de 5,000 toneladas. La oxidación en agua supercrítica industrial se puede usar en una
forma fija o móvil y no tiene sustancias, no produce sustancias no peligrosas, se pueden enviar a lugares remotos. Los costos de instalación fueron 15% menos caros y los costos operativos fueron alrededor del 10% de los costos de la incineración de líquidos peligrosos. Ahora se utiliza ampliamente por parte del ejército de Estados Unidos para destruir desechos peligrosos y armas químicas, incluyendo unidades móviles basadas en barcos. Los pueden hacer funcionar en el mar, en un barco de la marina. Las unidades fijas y móviles en la foto han sido producidas por General Atomics y es una tecnología que ha estado funcionando desde la década de los 80 en Japón, donde primero desarrollaron este concepto. Ahora, me gustaría dirigirme a los trenes de tratamiento. Aquí se combinan dos de las tecnologías para destruir los desechos de COP. El primer paso del tren, la primera etapa, es una tecnología que separa los COP de una matriz medioambiental como suelos, sedimentos, agua o incluso catalizadores y materiales de filtración gasados, como carbón activado. El proceso de separación, por lo general, se realiza por parte de calentar bajo condiciones controladas y da por resultado una pequeña cantidad de concentrados de COP y un gran volumen de suelos, sedimentos o agua limpios. Una vez que se ha retirado estos COPs de estos materiales, se usa en la segunda etapa como una tecnología alternativa a la combustión para destruir los desechos de COP. El beneficio de este enfoque es que se puede reutilizar la tierra y solamente pequeños concentrados de COP se tienen que destruir en la segunda etapa, lo cual ahorra mucho tiempo y costos y también hace que sea más fácil lograr una mayor eficiencia de destrucción porque no hay materiales como suelos y otros que compliquen el proceso. En este ejemplo, me refiero a otro tipo de tecnología diferente a las que he estado describiendo. Siguen siendo tecnologías alternativas a la combustión. Fueron desarrolladas como una innovación reciente y se llama EcoSpheres. EcoSpheres son la primera parte del proceso y otra tecnología que se llama RIDS es la segunda parte de ese proceso. En la primera etapa, los spears que se utilizan para limpiar los sedimentos de COP, en la primera etapa, que los spears, que se conoce como el sistema de remediación y extracción de polímeros solventes, contienen una solución. Son spears de plástico con solventes, con soluciones. Se insertan en los sedimentos y los COPs que son hidrofóbicos, como PCB y dioxinas, se sacan del sedimento, atraviesan por los polímeros hacia la solución. El eje de solución de estos spears. Después de varios meses, cuando se alcanza la meta de concentración de COP, se retiran los polímeros spear que contienen la solución y los COP se retiran. En una segunda etapa, la solución se coloca en el sistema RIDS, que es una variante de la reducción alcalina de metales para su deshalogenación y destrucción de los COP. Una gran ventaja de este proceso es que no se dragan los sedimentos, lo cual vuelve a suspender y mezclar los COPs en la columna de agua y puede contaminar la vida acuática y no lleva a una limpieza satisfactoria. Así que este es un sistema mucho más controlado y mucho más limpio para los sedimentos. El segundo ejemplo de un tren de tratamiento es una tecnología que se llama unidad de desorción térmica indirecta, UDTI, y la segunda tecnología es DCD, que ya discutí anteriormente. En este tren de tratamiento, la primera etapa utiliza la UDTI para calentar medios voluminosos
materiales voluminosos como tierra, cascajo, concreto, sedimentos contaminados con COP. Al final del proceso se recolectan y condensan los COP en una fase vaporosa, en una pequeña cantidad de desechos concentrados de COP. Esto limpia la tierra o el cascajo, permitiendo que se puedan reutilizar estos materiales. Al utilizar la desorción indirecta, evita que se contaminen con COPs los gases de escape producto del calentamiento. Hay otro tipo de unidad de desorción que se llama DCB. Cuando utilizan esto, lleva las llamas hacia la vasija y se contamina el gas de escape, y eso implica que tienes que invertir mucho dinero en limpiar esos gases. Cuando usas la UDTI, el mecanismo de calentamiento indirecto, no crea este problema. La segunda etapa puede ser algo como DCB, que describí anteriormente, o la reducción alcalina de metales, o RQFG para destruir los desechos concentrados de COP. Este es un ejemplo de este tren de tratamiento funcionando en el sitio contaminado con dioxinas en Spolana, en la República Checa. Como podrán ver a la izquierda, se retiran los COPs del cascajo y de la tierra usando una unidad de calentamiento indirecta, y se destruyen los COPs concentrados en el lado derecho utilizando el proceso de DCB. A todo el mundo le interesa el costo de las tecnologías. Varía considerablemente y puede ser afectado por el tipo de matriz de las COPs, en donde se dan los COPs, si son suelos, concentrados, y la cantidad de energía que se utiliza, etc. Esta tabla proporciona una lista de tecnologías alternativas a la combustión, los que los venden y los diferentes tipos de desechos que tratan y los costos. Pero noten, por favor, que la última vez que se realizó una encuesta como esta fue en el año 2007, y esperaríamos que los costos se hayan incrementado desde entonces. Sin embargo, algunas de estas tecnologías han aumentado su disponibilidad comercial, y algunos de los costos se han reducido por lo mismo. Vale la pena notar esto. Nuevamente, algo que puede interesar a las partes que están considerando utilizar tecnologías alternativas a la combustión es la FMMA y ONUDI están involucrados en cofinanciar proyectos utilizando tecnología alternativa a la combustión para destruir los COP. Este es parte del programa operativo de FMMA, y cofinanciaron un conjunto de proyectos para la destrucción de COP utilizando a la ONUDI como agencia ejecutoria, incluyendo la destrucción de reservas de 1.500 toneladas de PCB en las Filipinas, utilizando un proceso de reducción con sodio, un proyecto de destrucción de DDT de 5 toneladas que ya mencioné en Tayikistán, utilizando la oxidación en agua supercrítica. Se sigue implementando, pero el financiamiento son de $15 millones. También un proyecto de descontaminación en Macedonia que trató PCB y trató el aceite transformador mientras estaban en operación los transformadores. Es una técnica muy interesante, no voy a entrar en detalles ahorita. Está disponible en muchos países hoy en día, y pueden mantener los transformadores funcionando dentro de la facilidad que genera electricidad, y bombean el aceite, lo sacan del transformador y bombean un aceite nuevo, y tienen un proceso de descontaminación que opera como los contenedores que estamos viendo en la foto, y siguen funcionando los transformadores, lo cual reduce espectacularmente el costo que implicaría tener que apagar esta tecnología para descontaminarla, de apagar los transformadores.
Estoy a punto de llegar al final de mi presentación y pensé que les interesarían algunos recursos disponibles. Hay una reseña de tecnologías alternativas a la combustión, preparada por la Asociación Árnica, mi colega Indrek Petrick, y esto fue producido en 2016 y proporciona información muy útil sobre estas tecnologías. Y la liga está ahí en la pantalla. En segundo lugar, este informe recientemente terminado sobre tecnologías alternativas a la combustión que yo escribí para IPAN, que contiene muchos más detalles y más tecnologías para aquellos que estén interesados, está en español. Tiene muchas referencias bibliográficas, información detallada sobre el desempeño de estas tecnologías. Contiene ligas a los requisitos del Convenio de Estocolmo para la transformación y eliminación de COP, y también se refiere a la explicación del convenio de Basilea sobre niveles de bajo contenido de COP para los COP originales y nuevos, aclarando la eficiencia de destrucción en contraposición con la eficiencia de destrucción y eliminación, o EDR. Son puntos muy importantes a los que no voy a entrar, pero ahí en esta publicación aparecen detalles. Y algo que la mayoría no sabe es que el convenio de Estocolmo, el grupo de expertos y el toolkit de dioxinas está desarrollando un documento guía sobre sitios contaminados con COP nuevos. Estoy escribiendo esto con un colega de Holanda y el borrador del documento actualmente se está en un proceso de consulta interna, todavía no está concluido, pero el grupo de expertos está trabajando en torno a esto. Deberá estar disponible antes de la conferencia de las partes, la 10ª reunión de la conferencia de las partes, como documento informativo. Incluye un módulo detallado sobre el uso de tecnologías alternativas a la de combustión para el tratamiento de desechos de COP y las aplicaciones para la gestión y rehabilitación de sitios contaminados con COP. Para explicar la diferencia, las tecnologías alternativas a la combustión pueden dar tratamiento a desechos de COP que pueden ser de alta concentración o quizás sean suelos contaminados, pero también se pueden aplicar en un formato diferente para la rehabilitación de sitios contaminados. Así que funcionan de diferentes formas para ambos propósitos. Y me parece a mí que esa es una referencia muy útil para la gente que esté interesada en esta temática. Así que muchísimas gracias por su atención. Aprecio profundamente el que me hayan permitido dar esta presentación hoy en día y espero que la hayan encontrado interesante y espero escuchar sus preguntas. Ay, Eri, no puedo pasar. Dejas de compartir tu pantalla y pasamos a las preguntas. Solo recordar que esta presentación, la grabación será compartida, la presentación también. En la invitación tienen ustedes el reporte. Entonces, pasamos a las preguntas. Las voy a hacer en inglés para que la grabación del audio en español esté seguido. So, Lee, first question is if you know if there is some commercial representation with the technology on the gas phase chemical reduction in Brazil or South America. En Brasil o América del Sur. Perdón, no escuché la primera parte de la pregunta. Yes, if you know that there is a commercial representative un representante comercial Brazil or South America, en Brasil o en Sudamérica, you already showed that the technology is there. Que la tecnología existe. But what is the commercial accessibility? Pero ¿cuál es la accesibilidad comercial a esta tecnología? Operating in our continent. Si ya están operando en nuestro continente. For Brazil and South America for the gas phase chemical reduction. Para la reducción de la fase de gaseosa. La respuesta corta es no está funcionando comercialmente por lo pronto. Y voy a explicar, esto es común a muchas tecnologías
del tipo de alternativo a la combustión, es que no establecen una instalación a menos que tengan un contrato para destruir los desechos. Así que las negociaciones se tienen que efectuar antes de poder instalar alguna tecnología de la reducción de la fase gaseosa o otro tipo para darle tratamiento a los desechos. Así que actualmente el- esta tecnología funciona en Canadá, desde Canadá, pero están dispuestos a discutir con cualquier país la posibilidad de establecer una instalación para dar tratamiento a los desechos. Y según yo entiendo, que estaban discutiendo con un gran número, con una gran compañía automotriz en Argentina para dar tratamiento a un material que se llama shredder flock, que viene de los autos destruidos que tienen altos niveles de COP. Van a establecer discusiones para establecer una instalación, pero por lo pronto no hay una instalación establecida ahí. ¿Puedes, por favor, darnos más información sobre Argentina? El vendedor en Argentina de esta tecnología específica de la reducción en la fase gaseosa. El vendedor está basado en Canadá, pero está negociando con una gran compañía automotriz en Argentina para darle tratamiento a sus desechos. Así que están negociando directamente con la compañía. La segunda pregunta es si acaso, ¿cuál es una de las tecnologías que usted mostró puede destruir los COP organoclorados en estado puro o mezclado con suelos húmedos contaminados con COPs? Eh, La reducción en la fase gaseosa, BCD, la molienda con bolas y la oxidación en agua supercrítica. Todos pueden hacer esto. Muchas gracias, Lee. La otra pregunta es si hay alguna tecnología desarrollada específicamente para darle tratamiento a las emisiones no intencionales de las grandes industrias que tienen un gran potencial de ser contaminantes y emitir COP. Las tecnologías que discutí, todas ellas pueden destruir las COPs no intencionadas, no intencionales. El hecho es de que los residuos que contienen dioxinas de las grandes industrias raramente tratan sus contaminantes, sino que los llevan a rellenos sanitarios o a veces se les encapsula en el concreto y se manda a los rellenos sanitarios. El problema es que los países necesitan establecer regulaciones para darle tratamiento a estos desechos. A esta altura, no todas las partes, no todos los países hacen eso. Así que si establecen regulaciones para destruir los desechos de COPs en estas instalaciones, esas tecnologías lo pueden hacer. Muchas gracias, Lee. La otra pregunta es, ¿qué pasa con el cloro y el flúor contenido en los COPs? ¿Qué pasa con el cloro y el flúor en el tratamiento de alguna de estas tecnologías? Durante el tratamiento, ¿qué pasa con estas sustancias químicas? En algunos casos, el cloro se convierte en ácido hidroclórico, que puede ser capturado. En otros casos, se descompone en la fase de reducción en gas. Se descompone en hidrógeno y metano. Muchas gracias, Lee. Mi pregunta personal es, en algunos casos, la cantidad de desechos producidos históricamente no es tan grande. Quizás las compañías no tienen el incentivo para de manera permanente instalar esa tecnología en su país. Así que en este caso, podrías desarrollar más sobre las unidades móviles. ¿Cuál sería la opción para un país? ¿Cuáles son las opciones, las alternativas para un país que a veces ha hecho cabildeo de exportar los desechos a otros países?
Así que son dos preguntas en una. Si puedes hablar más sobre las unidades móviles, si si es accesible esta tecnología, si es adaptable, es flexible. Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de costo o costo adicional considerarías en términos de querer exportar los desechos a otros países? Muy buenas dos preguntas. La primera parte se refiere a la flexibilidad involucrada en las unidades móviles. Como dices, algunos países tienen reservas muy pequeñas de desechos COPs y no quieren establecer una instalación grande. Vean lo que pasó en Australia. Pusieron una instalación, se les acabaron los desechos y tuvieron que reubicarse. La belleza de las unidades móviles de este sistema es que pueden llegar a un país, pueden dar el tratamiento a los desechos y luego pueden retirar esta tecnología a otro lugar. También está la ventaja de tratamiento regional. Quizás tengan situaciones en donde un número de países fronterizos tienen pequeñas cantidades de desechos, no tiene ningún sentido establecer una instalación, así que llegan a una solución regional con una o dos o una sola tecnología que le da tratamiento a los desechos de esta región, porque otra parte de los que impulsan estas tecnologías son una certidumbre a largo plazo de que haya desechos para tratar. Así que si puedes combinar un grupo de países, puedes darles esa certidumbre a largo plazo y puede ser más eficiente y más económico destruir los desechos. Y también quizás haya desechos en lugares muy difíciles, sobre todo con sitios contaminados. Así que necesitas llevar la tecnología al sitio. Es no como una estación de combustión en donde tienes que llevar los desechos a un incinerador o a un horno de cemento. Es muy flexible porque puedes acceder a sitios difíciles a través de un camión. La segunda parte de la pregunta se refiere a la cuestión de exportar materiales a otros países o de transportarlos a lo largo de la frontera, cruzando fronteras. Uno de los principios del Convenio de Estocolmo es que eso no se debe dar, que en la medida de lo posible los desechos deben ser tratados en el país donde se generan. La segunda parte del problema es que los costos de los seguros son tan elevados para enviar PCBs a otros países para su destrucción, que el costo del seguro para el envío es mayor todavía que el costo de la destrucción de los desechos mismos. Por lo tanto, seguirá subiendo este costo y va a ser una de las barreras más fuertes a exportar los desechos. Los países entonces está dentro de su interés de desarrollar esas capacidades dentro de sus fronteras. Muchas gracias, Lee. Cuando estaba terminando la pregunta, llegó otra pregunta que la voy a leer. Está en inglés. Muchas gracias, Lee, por tu presentación. Soy Ives Gómez y coordino un proyecto de desechos de COP desarrollado por el Naciones, el Pluma y Semarnat. Estamos recogiendo COPs y plaguicidas expirados para destruirlos, pero la única estructura que existe en México es la incineración. Considerando las circunstancias de México, ¿qué tecnología alternativa cree usted que sea factible emplear para estos desechos y quizás para exportar estos desechos a Canadá para su destrucción de estos plaguicidas y para evitar el uso de tecnologías basadas en la incineración? Si puede agregar más información sobre esto, la situación en Canadá, si permiten ellos la importación de desechos de COP, y parece que mencionó que algunas de las tecnologías estaban funcionando en México. Parece que ya no es el caso. Si podría hablar más sobre esto, por favor. Sí, me parece a mí que la tecnología de BCD que funcionó en México no he logrado
saber si sigue funcionando o no, pero se usó específicamente para usar CPD de los transformadores eléctricos y es instalado de una forma tal que no puede darle tratamiento a otro tipo a otros materiales, a pesticidas, a plaguicidas. Los materiales que yo vi, quizás la tecnología más adecuada sería la oxigenación en agua supercrítica que está producido en Estados Unidos, esta tecnología. Actualmente se le utiliza en el proyecto en Tayikistán, principalmente porque tiene una gran capacidad para transportar estas unidades móviles bastante. Establecer una planta de reducción de la fase gaseosa toma tiempo, quizás un año o 2 años para que esté en funcionamiento, y también estarían firmar contratos con la compañía de antemano para asegurar que haya reservas suficientes para darle tratamiento para que les valga la pena establecer esa instalación. Así que algo como la reducción en fase gaseosa es más adecuada para gente que tiene grandes reservas de desechos o un enfoque regional en donde regionalmente se podrían unir grandes cantidades de desechos. Para un proyecto más pequeño, no sé cuál es el volumen involucrado en ese proyecto, pero si fueran varios cientos de kilos o hasta varios miles de kilos de materiales, entonces quizás querrían algo más modular, como la oxidación en aguas supercríticas, pero potencialmente también la molienda con bolas, que también funciona en Europa y en Asia por el momento. Muchas gracias. ¿Sabes si Canadá permite la importación de desechos para su destrucción? No sé, mm, por seguro, pero bajo los lineamientos del convenio de Basilea, por lo general se permite que países envíen sus desechos de COP para su destrucción a países de la OCDE. Así que debería de ser permitible. Muchas gracias, Di. Bueno, no veo otra pregunta. Veamos si hay algún otro comentario, otra pregunta que llegue al chat. Aquí hay otra pregunta. Con respecto al sistema AMESA, ¿tiene usted experiencia en la implementación de este sistema? Hubo algunos obstáculos con respecto a la adopción de vendedores. Es el sistema de monitoreo en la mesa, ¿no es así? Sí, así es. Así que el sistema AMESA funciona de una forma semicontinua. Semicontinua. Se usa en muchos lugares en toda Europa, sobre todo en Bélgica, en algunos lugares en Holanda y en algunos lugares de Alemania. Tienden a combinar el sistema MESA con un monitoreo continuo de mercurio y otros parámetros de contaminantes. Así que combinan. El sistema AMESA es para COP, dioxinas, y se combinan con otros monitores en la misma chimenea para tener lecturas más amplias. Se está usando ampliamente en Europa y recientemente se le ha recomendado en la revista de Incineration Brief, que se recomienda que la Unión Europea lo utilice. El sistema MESA no es, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra no es un requisito, no es una ley que debas usarlo, pero se están recomendando su uso como parte del monitoreo. No se exige ahora, pero debería. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál sería el futuro de esta legislación? Porque las gráficas que nos mostró entre la realidad y del monitoreo continuo y la simulación de 2 veces al año, ¿qué tipo de control es ese? En su opinión, en términos de controlar esto, ¿cuál sería el futuro de que esto fuera obligatorio?
¿Hay alguna discusión parlamentaria en Europa al respecto? Sí, se está debatiendo constantemente este tema en todos los grupos de guía de los convenios y en la Unión Europea misma. Es esencial tener este sistema de monitoreo en cada incinerador que funcione en todo el mundo en una escala comercial, porque es claro que el sistema de monitoreo existente, que es solamente una fotografía, una instantánea, no es un sistema efectivo, no controla las dioxinas y el sistema MESA va a señalar muy claramente en dónde están los problemas en estas instalaciones. Y quiero decir una cosa más. La primera vez que se utilizó el sistema AMESA en 1995, me parece que fue, en Bélgica, lo aplicaron a un número de diferentes incineradores y encontraron que los niveles reales de dioxinas, que aparentemente bajo el viejo sistema de monitoría estaban dentro de niveles aceptables, bajo este sistema de AMESA, descubrieron que los niveles eran 50 veces más elevados y cerraron un gran número de incineradores con base en esa lectura. Sí, me parece que están empezando a aceptar. Hay otra compañía que también los produce, que los monitoreos semicontinuos van a ser el futuro del registro de las dioxinas. Me parece que esto es muy relevante. Por supuesto, necesitamos una política para tener cero desechos como un objetivo a largo plazo, pero como una transición, creo que esto debería ser obligatorio. Y me parece que comparte usted esta opinión. No veo otra pregunta, así que voy a agradecer al doctor Lee Bell. Felicitaciones por su presentación. Según su experiencia, ¿cuál va a ser el tratamiento más recomendable para la reducción de COPs, PBB, PCP? Los BPBs de los COP, de estas tecnologías, los retardantes de flama, de llama. Creo que para estos sería la reducción en fase gaseoso y agua supercrítica a esta altura. Algunas de las otras tecnologías están llegando a un buen nivel, pero creo que estas dos serían las más adecuadas en términos de eficiencia de costos. Muy bien. Hay otra pregunta que llegó. Con base en los estudios, además de mejorar el control de las emisiones, necesitamos una legislación más estricta en términos de lo que se permite con respecto a los COPs. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que la regulación y las leyes pueden llegar hasta un cierto punto nada más para detener las emisiones por parte de estas grandes incineradores. En última instancia, no se puede escapar del hecho de que producen dioxinas independientemente del dinero y la tecnología que inviertan en estos incineradores. En cierto sentido, es invertir mucho dinero en tratar de resolver el problema equivocado. Ya tenemos la respuesta a la pregunta, que es utilizar tecnología alternativa a la confusión, a la combustión. En búsqueda de este santo grial de deshacernos de las dioxinas es una tarea de años y no ha sido efectiva hasta ahorita. Así que si le preguntas a cualquier operador de incineradores, ellos van a decir, bueno, hemos logrado bajar las emisiones de las chimeneas a lo largo de los últimos 20 años, y en cierta forma es cierto, excepto por el problema del monitoreo, que muestra que hay muchas emisiones escondidas. Pero en tomar esa acción, han transferido las emisiones de dioxinas y COPs nuevas a las cenizas. Así que no las han eliminado, sino que las han cambiado de lugar. Y hay un pasivo de estos desechos en las tierras que van a durar décadas e incluso cientos de años.
Lo que quiero decir es que no se llaman contaminantes orgánicos persistentes gratuitamente. Un colega ha estado estudiando un proceso desarrollado en 1800, la década de los 50 del siglo XIX, y los desechos que estaban en estos sitios venían de la década de los 50 del siglo XIX y no se ha reducido. A lo largo de ese tiempo son niveles muy altos y no parecen bajar. Así que una vez que creas desechos sólidos con dioxinas, se vuelve un legado a largo plazo y evitar la creación para empezar es lo mejor que se puede hacer. Así que mi punto de vista es que en cierto sentido estamos perdiendo tiempo y dinero buscando incineradores y hornos de cementos más limpios. Tendremos que usar tecnologías que ya existen que no crean estas contaminantes, estas dioxinas. Entonces, en corto plazo necesitamos una transición con incentivos para adoptar una tecnología alternativa a la combustión, como usted describió, ligado con la reducción de la creación de desechos en la fuente, totalmente. Y también me parece que tenemos que empezar a ver los problemas de las agencias de ayuda internacional, el- la financiación de incineradores para países en desarrollo. Tenemos que ver lineamientos técnicos que salgan de los convenios que recomiendan la incineración para deshacerse para eliminar contaminantes, cuando no es una respuesta racional, ambientalmente racional. Y hagan lo que hagan, no van a hacer que sean tecnologías ambientalmente racionales. Tenemos que dejar de ver subsidios y dineros invertidos en la incineración y se tienen que dirigir estos fondos a tecnología limpia. Espero que haya representantes del proyecto del Pluma escuchándolo en esta conversación y espero que ellos puedan pensar que esta es una oportunidad para promover la financiación de tecnologías alternativas a la combustión y políticas que vayan en sentido correcto y que y podemos en el futuro tener una discusión mayor con usted. Así que voy a cambiar al español para hacer el cierre de esta sesión. Estamos entonces llegando al final de la presentación. Ha sido una presentación muy rica. Los invitamos a leer este reporte que está traducido al español y al inglés. Nuestras disculpas a los compañeros de Brasil, aún no lo tenemos en portugués. Y recordar, esta presentación estará disponible en la grabación en inglés y en español. Dice Ives Gómez, dice que es precisamente lo que quieren es impulsar a las alternativas en México, lo cual nos da mucho gusto que México pueda tomar este rumbo. Un gran abrazo para Lee y para Bel. Gracias por la invitación. También agradecer el apoyo técnico de Leslie Pascoe como traductor, que ha dado es el mismo traductor que de todo este reporte, que técnicamente puede ser muy árido, pero pensamos que la manera como fue escrito es accesible. También a Heriberto de Dixa y a Fabián Carballo, asistente de esta coordinación regional de IPEN para América Latina y el Caribe. Bueno, pues con esto damos fin al webinario. Les deseamos un buen día. Cuídense, por favor, su salud en estos días, momentos difíciles de COVID. Nos parece que precisamente el estar expuestos a sustancias tan peligrosas como los COPS u otras sustancias, el buscar alternativas es también una necesidad urgente, emergente en esta crisis sanitaria que se liga a las crisis de un modelo de desarrollo que finalmente es totalmente insostenible. Gracias a todas y un saludo final, excelente, muy útiles para nosotros. Gracias a Lee, gracias por toda la información. Siguen llegando los mensajes de agradecimiento. Bueno, hasta luego entonces. Damos fin a la grabación y les agradecemos a todos su participación.